Yo soy Mercedes Krause, soy docente investigadora de esta facultad, pero les traje algunos datos para compartir que estamos elaborando en el marco del CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es un instituto de investigaciones autónomos, digamos. ¿Quieren que prenda esto? Bien. O sea, no depende de ninguna universidad y tenemos este proyecto MIRAR, que es un proyecto de investigación para la incidencia, es decir, que queremos hacer investigación rigurosa, científica, todo lo que ya sabemos, pero además queremos como influir rápidamente en la realidad y en la sociedad en la que estamos. Y en particular estamos monitoreando la implementación de la ley del aborto en el marco de esto que decía Naira al final, ¿no? Como si nadie lo monitorea es un esfuerzo, y bueno, lo que decían también Pedro, ¿no? Como es un esfuerzo de cada provincia tiene que hacer con un costo político importante, implementar la ley, y si no hay nadie atrás de esa rendición de cuentas de los diferentes estados provinciales, creemos que también esto no está garantizado el derecho de una vez y para siempre. Entonces, bueno, de ahí este proyecto. Entonces, somos Agustina Ramón Michel, Agustina Ramos, Mariana Romero y yo como parte del equipo coordinador del CEDES, y lo hacemos en alianza con IRIS Reproductive Health, que es una institución de Estados Unidos que trabaja a nivel global a favor de los derechos reproductivos y de salud sexual, basándose en la autonomía de las personas y también dando como una nueva mirada a lo que es las estrategias de la salud comunitaria, como decía Naira, ¿no? Bueno, entonces les traje, estos son todos datos que están en nuestra página web, que es proyectomirar.org.ar. Monitoreamos una cantidad de indicadores que es realmente muy grande, y está en esta sección de aborto en números. Y también les traje algo que sacamos esta semana, que es un informe nuevo sobre cómo los medios de comunicación cubrieron el tema del aborto durante el debate de la ley y también durante el primer año de implementación. Bueno, les traje muchos datos. Para empezar, bueno, lo primero que encontramos cuando queremos monitorear la implementación de la ley es que encontrar y organizar los datos disponibles es muy difícil. Entonces, bueno, tenemos toda una estrategia armada alrededor de eso, pero también los datos sanitarios se procesan con sus tiempos, que son bastante largos. Entonces, muchos de los datos que tenemos son preaprobación de la ley y los tomamos como una línea de base para después evaluar los resultados efectivamente de la implementación. Entonces, un primer dato importante es que antes de la aprobación de la ley, si bien en Argentina, según estimaciones, hay un porcentaje de uso de métodos anticonceptivos bastante grande, o sea, más alto que el promedio de América Latina y el Caribe y más alto del promedio global, 6 de cada 10 embarazos son no intencionales, ¿no?, en el país. Y acá vemos también los datos por provincia. Bueno, y acá lo vemos en el mapa, ¿no?, que justamente las provincias del noroeste y noreste son las que tienen mayores porcentajes de embarazos no intencionales. Y esto, bueno, o sea, nos da, sabemos que durante el primer año de la ley el tema es la desigualdad en el acceso, ¿no? Pero ya desde el 2020 y desde mucho antes sabemos que tiene que ver con desigualdades en el sistema de salud que son históricas y que justamente las provincias del norte son en general las que tienen menos recursos sanitarios por habitante y también más necesidades en salud, ¿no? Entonces es como un poco complicado. Bueno, y acá tenemos también la proporción de embarazos no intencionales por grupos de edad, y vemos que justamente es mucho mayor en
embarazos adolescentes, ¿no? De 15 a 19 y más aún en niñas menores de 15 años. Además llama la atención que en algunas provincias todavía se hable de embarazos planificados en niñas de 10 a 14 años, cuando deberíamos hablar de embarazo forzado. Bueno, aquí tenemos la tasa específica de fecundidad adolescente con la misma tendencia, ¿no? Los peores valores en las provincias del norte. Y en este sentido, cabe recalcar que la tasa específica de fecundidad adolescente viene bajando muy fuertemente, incluso antes de la ley, pero bueno, estamos ansiosas de ver qué pasa después del aborto legal. Bueno, y acá tenemos las muertes maternas. En violeta más fuerte están las muertes maternas por aborto, y ahí vemos que incluso antes de la aprobación de la ley teníamos 1 de cada 3 provincias sin muertes por aborto. Eso es algo a resaltar. Y también una tendencia importante, que es que están subiendo las muertes por causas obstétricas indirectas. Estos son enfermedades preexistentes al embarazo que se desatan o evolucionan muy mal durante el embarazo, por el embarazo, y bueno, terminan en muerte, ¿no?, de la madre. Como puede ser, no sé, diabetes, cáncer, o sea, cosas que no tienen que ver con el embarazo, pero que evolucionan de mala manera, y ahí las podemos interpretar como demandas potenciales de abortos, ¿no? Porque sabiendo que tienes una condición previa y que tu embarazo puede resultar en muerte, tal vez optas por un aborto, ¿no? Bueno, y acá sí, luego de la aprobación de la ley, tenemos la cantidad de servicios disponibles cada 1000 mujeres. Y bueno, ahí vemos que los mejores valores, o sea, acá los más fuertes serían los mejores, ¿no? Mayor cantidad de servicios en las provincias de la Patagonia, en La Pampa y en Jujuy. Bueno, en términos absolutos, estos son 1.300 servicios que garantizan el aborto a nivel nacional en 2021, y representa un crecimiento de un 46% respecto del 2020. O sea que vemos que las provincias están poniendo a tono, hay un crecimiento, un aumento de la cantidad de servicios, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? Sobre todo porque se necesita, digamos, no solo distribución de insumos, sino también capacitaciones y disponibilidad de los servicios, lo cual es un tema. Y acá tenemos la tasa de IBILE por 1000 mujeres en edad fértil de cada provincia. Bueno, en 2021 se reportaron 73.000 abortos. Esto es todo subsistema público, porque obras sociales y prepagas como un agujero negro. Bueno, 73.000 IBILE, y se distribuyeron 74.000 tratamientos de misoprostol, lo cual es casi 4 veces más que en el 2020, ¿no? O sea, lo que más rápido se hizo fue distribuir recursos. Bueno, y acá vemos que la Pampa de nuevo y Jujuy tienen los valores más altos, o sea, mayor acceso a IBILE, Cava, y Tucumán y Mendoza. Bueno, y acá pusimos en juego cantidad de abortos en tasa, ¿no?, para estandarizar entre provincias, y número de servicios, todo por 1000 mujeres. Y vemos que no hay una relación tan directa. En algunas provincias, por ejemplo en Neuquén, tenemos una gran cantidad de servicios que proveen abortos, y sin embargo una tasa que es el circulito, una tasa que es bastante baja, digamos, en proporción a la cantidad de servicios. Y esto, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Primero, con las necesidades de la población. Tal vez justamente en Neuquén
no hay tantas mujeres que quieran abortar, pero además también tiene que ver con cantidad de abortos por servicio, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos pocos servicios por la cantidad de mujeres, pero tal vez proveen muchos abortos cada uno, ¿no? Entonces, al estar concentrada la población en un espacio geográfico, puede ser que esos pocos servicios provean muchos abortos. Y esto hay que empezar a pensarlo, ¿no? Como cuál podría ser como el desempeño más eficiente de los servicios para tratar a nivel nacional, para garantizar un acceso más uniforme, ¿no? Bueno, y hasta aquí estamos. Y luego les traje lo de la prensa. Esto tiene que ver con esta necesidad de mantenernos alertas. Mantenernos alertas no es solo ver cómo funciona el sistema sanitario y bueno, cómo van evolucionando los números, sino también qué actores claves tenemos para mantenernos alertas, ¿no? Uno es el movimiento feminista, y bueno, la militancia, estar activas alrededor del aborto. Y otro actor clave, nos parece importante, es los medios de comunicación, ¿no? Porque justamente ante la falta de campañas por el derecho al aborto y por comunicar cuáles son los lineamientos de la ley, que todavía no se ha hecho, los medios de comunicación tienen un rol importante en mantener el aborto como en agenda, ¿no? No se acabó la lucha con la aprobación, sino que esto debe seguir como construyéndose la relevancia para la opinión pública y la relevancia política en general. Entonces, bueno, las preguntas que nos hacemos eran cómo y quiénes cubrieron el tema, como les decía, durante los años del debate y en el primer año de implementación, y qué cambios y continuidades podíamos ver. Analizamos 9.957 artículos publicados en esos 3 años, o sea, una muestra muy grande. Seleccionamos 31 medios nacionales, de los cuales 31 medios en total, de los cuales 8 eran nacionales, y después uno de cada provincia que seleccionamos como el referente por su antigüedad, por tener tanto tirado en papel como digital, ¿no? Y ahí un primer dato es que de toda la muestra, de esos casi 10.000 artículos, el 42% fueron publicados en esos 8 medios nacionales, con lo cual vemos el gran poder que tienen para marcar la agenda de esos medios, ¿no? Y otro dato así de la muestra es algo que sospechábamos, ¿no? Que cómo cae de la agenda el tema del aborto. En 2018 fue muy importante la publicación sobre el tema, o sea, fue un hecho inédito que el aborto fuera tema de etapa, incluso sostenidamente. Se publicaron casi 5.000 artículos en ese año y después fue cayendo muy fuertemente, y también a esto va este informe, ¿no? Como si dejamos que esto, un poco lo que decíamos, ¿no? Si dejamos que esto suceda, el año que viene hacemos este mismo informe y vemos que va a caer más y más, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer para que no siga cayendo de la gente. Bueno, acá un poco esto, y de estos 5.000 artículos, casi 5.000 artículos que se publicaron en 2018, el 69% se publicaron en esos meses de debate, junio, julio y agosto. En esos 3 meses se publicó más del doble que en todo 2021. Otro dato importante es que creció la proporción de notas a favor explícito del derecho al aborto, con lo cual vemos en esto un avance, ¿no? Que en 2021 más de la mitad de la muestra estaba explícitamente a favor. Y acá vemos también este poder de los medios nacionales, que fueron como el motor un poco del respaldo a la ley, ¿no? Porque vemos que durante los 3 periodos se mantuvieron con un porcentaje mayor al del total de la muestra
de notas a favor y un porcentaje menor de notas en contra, ¿no? Y resaltamos también... Si te hago una pregunta en relación con eso. Esa progresión ascendente es sobre los dichos 8 medios nacionales. Sí. O sea, la muestra es siempre la misma para los 3 años. No, pues se me ocurría que también es verdad que en los últimos años han surgido otros medios con mucha relevancia y que han tomado esto también como origen para la militancia, te digo. Sí. Sí. De hecho, nos preguntaron por qué, por ejemplo, no tomábamos tiempo argentino. Y también tenemos en cuenta que el gran poder que tuvieron los medios alternativos de comunicación, ¿no? Y como eso, un espacio de militancia de las periodistas feministas que fue muy importante. Pero bueno, para mantener como la validez de la muestra, continuamos con lo mismo. Bueno, y también veíamos que esto fue una tendencia general, el crecimiento de notas a favor, pero en algunos medios en particular fue muy importante. En el diario Río Negro y en La Arena de la Pampa superó el 90% de sus notas, las notas a favor, ¿no? Y en La Mañana de Formosa, en una provincia históricamente conservadora, llegaron al 100% de notas a favor del derecho al aborto, lo cual es importante. Bueno, después veíamos quiénes escriben sobre el aborto, ¿no? Y bueno, un primer dato es que la gran mayoría de las notas no lleva firma, con lo cual es algo a preguntarse por qué, si esto es una política editorial en general. Nos consultábamos esto también con periodistas, ¿no? Y nos decían, bueno, muchas veces es tiene que ver con que reproducen gacetillas sin producción propia, entonces no las firman, pero otras veces también tiene que ver con relaciones laborales precarias, entonces quienes producen no pueden firmar, y también con medidas de protección personal frente a contextos muy conservadores. Por ejemplo, en el noroeste, en el NOA noroeste, el 94% de las notas no lleva firma, ¿no? Es un dato. Bueno, y entre las notas firmadas, según el género del autor, veíamos que crece la proporción de mujeres firmando notas sobre aborto, y también que el género influye sobre el posicionamiento del artículo, porque las notas firmadas por mujeres son cada vez más a favor y las notas firmadas por varones cada vez más en contra, ¿no? Y en esto se destaca también el caso de la prensa, que llega a tener más del 90% de notas en contra y firmadas por varones. Bueno, acá veíamos también qué temas son noticia, y entonces, bueno, ahí se aparecen mucho los 2 años de debate, 2018 y 2020, con gran proporción de notas sobre expresiones políticas y sobre acciones públicas. Y en 2021 aparecen muchos casos particulares, cuestiones, no sé, como la de Miranda, que tienen que ver con casos judiciales, por ejemplo, obstáculos para el acceso, y también sobre el cumplimiento de la ley en el sistema público, ¿no? Ahí sí empieza a haber como un corrimiento de la agenda hacia esto que decía antes de la rendición de cuentas, o qué se está haciendo para implementar. Bueno, y después analizamos también qué imágenes acompañan las notas sobre aborto, y bueno, el resultado es que las movilizaciones acompañan todo tipo de notas sobre todos estos temas, no solo sobre acciones públicas, sino sobre acciones gubernamentales, casos particulares, como, bueno, todos los temas están representados por movilizaciones, tanto verdes como celestes. Eso también es un dato, ¿no? Que la movilización social acompañó el tema de un lado y del otro. Y otro dato importante es que, bueno, acá tengo otros ejemplos, que justamente esto, que las movilizaciones ya han sido las imágenes que preponderaron en las notas sobre aborto,
es un avance, no solo, o sea, significa un avance no solo en las redacciones, sino en el fotoperiodismo, que, bueno, que antes de esta marea verde el aborto se representaba con embarazos avanzados o con fetos también de desarrollo avanzado, y que ahora ya eso desapareció. Y veíamos también, por ejemplo, en relación al proceso que se dio en Chile en 2017, esto de comprobación por causales, se seguían acompañando las notas con estas imágenes de fetos o de embarazos o de panzas que comparan, o sea, que es un retroceso importante, ¿no? Que comparan el aborto con un infanticidio y con la condena que eso implica, ¿no? Bueno, y después veíamos cómo se nombra el aborto. En todo el periodo fue muy importante el término legalización del aborto o aborto legal, pero también vemos que al principio se hablaba de despenalización y esto fue menguando y se fue reemplazando por interrupción del embarazo y sobre todo por interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual una apropiación mediática y también social de los términos de la ley, lo cual es importante. Bueno, como conclusiones de este informe, decimos, estamos analizando casi 10.000 artículos a nivel nacional y provincial, con lo cual tenemos, si bien no es una muestra representativa, tenemos un panorama amplio de lo que fue la cobertura del aborto. Constatamos un volumen de notas que va decreciendo en estos años, pero también un aumento relativo de las notas a favor y una diferenciación creciente entre posicionamientos de autores varones y mujeres. También esto que les decía de las imágenes, ¿no? Que las movilizaciones fueron las que se impusieron en las imágenes de los artículos. Y por último, bueno, yo soy socióloga, no soy experta en comunicación, pero sí nos interesa empezar a articular este diálogo con comunicadores, pensando en que seguir informando sobre los lineamientos de la ley, como decía antes, puede fortalecer el derecho al aborto que conquistamos movilizados. Muchas gracias.